Bueno, familia, si tienes ahí la palabra, la abres por el Evangelio de Lucas. Vamos a leer ahí algunos versículos y después vamos a leer en el profeta Isaías. Y aunque, hermano, es algo que yo creo que surge de nuestro corazón y nos debe de salir de manera natural, reunirnos, ¿verdad? Y estar junto con el pueblo de Dios, con la Iglesia del Señor. Cuando nos sentimos identificados y pertenecemos a la Iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, nos gusta estar con el cuerpo de Cristo. Hay quien no se siente muy identificado con el cuerpo de Cristo. Y cuando no nos sentimos muy identificados con el cuerpo de Cristo, nos tendríamos que preguntar si pertenecemos al cuerpo de Cristo. Yo con eso lo que os quiero decir es daros las gracias por estar aquí en esta tarde. Daros las gracias, aunque sé que, como digo, esto tiene que salir de manera natural. No nos tenemos que dar las gracias los unos a los otros, las gracias al Señor, pero sé que quizás habéis tenido, evidentemente, como cada uno de nosotros, pues hacer algún que otro esfuerzo para estar aquí. Entonces yo os lo agradezco, hermanos, de que estéis aquí en esta tarde. Y después de este tiempo tan hermoso, hermanos, que hemos tenido de adoración, de alabanza, que el Señor bendiga su palabra. Y quiero leer con vosotros estos dos textos. Uno está en Lucas. Ya leímos una primera parte el domingo pasado, cuando estuvimos compartiendo sobre el nacimiento de Jesús y veíamos que no había lugar para él, ¿verdad? No había lugar para él. En Lucas capítulo 2, yo quiero leer, dice... Acabábamos con ese versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello. Hoy quiero leerte la siguiente porción, y después vamos a pasar al profeta Isaías. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 2, verso 8. Dice, había pastores, así te lleva ya la historia completa, desde el domingo pasado y esta te lleva la historia completa. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice el verso 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, ¿verdad? Hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En algunos escritos dice paz a los hombres de buena voluntad. Eso es incorrecto. El escrito es como viene, ¿verdad? Dice, y en la tierra paz, buena voluntad es decir, que los hombres tengan buena voluntad en Dios. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Daros cuenta, el ángel se le presenta a los pastores y le va a dar una noticia. Era la noticia de que el Cristo, el Salvador, había nacido hoy. Realmente se había cumplido la profecía. Cristo, el Señor, había nacido. Mira lo que dice Isaías, capítulo 9. Es el cántico que hemos cantado en esta tarde, uno de ellos, este último, en el cual se va a ver ahí lo que el Señor revela
con referencia a ese niño que ha nacido, el Cristo, el Salvador del mundo. Dice el capítulo 9 de Isaías, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Ese niño que había nacido, aquí el profeta lo está profetizando. 600 años, casi 700 años después, se cumple la profecía que leemos en Lucas. Pero aquí el profeta Isaías está profetizando y está diciendo, ese niño, ¿verdad?, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aleluya. El profeta Isaías, 700 años antes aproximadamente, profetiza de parte de Dios y va a profetizar lo que va a ocurrir allá en la ciudad de Belén. Y es que un niño, el Hijo de Dios, va a nacer y va a nacer de una virgen, de la Virgen María. Y es en Lucas cuando dice que se ha hecho realidad, hoy ha nacido el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Hermanos, como vimos la semana pasada, María da luz, para que te lleve la historia completa, ¿verdad? Da luz al Hijo de Dios y es, como decíamos el domingo, es acunado en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y como aquí nos dice el texto que hemos leído en el Evangelio de Lucas, Jesús ha nacido. Y dice Lucas, hoy, fue literal, cuando el Evangelio de Lucas lo escribe, ¿verdad? El Salvador del mundo, que trae paz y salvación. Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ha nacido. Y esto es lo que anuncia el ángel del Señor a los pastores. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Amén. No creáis que estoy haciéndote pensar a ti y que tú reflexiones, porque el que ha nacido y el que ha nacido en tu corazón es aquel al que le hemos cantado. Por eso dice el ángel del Señor, no temas, porque te doy una buena noticia. Os doy buenas de gran gozo, no temáis. El Salvador ha nacido. Amén. Y si ha nacido en tu corazón, no temas, querida alma, querido hermano, querida hermana, porque Dios está contigo. Amén. No ha nacido cualquiera en tu corazón. Ahora, yo no sé si tú te lo crees o no. Hay veces que tenemos falta de fe en esa dimensión espiritual. Te pregunto, ¿por qué temes? ¿Por qué no tienes gozo? Cuando el Señor ha venido a dar paz y gozo. Como hemos leído esta tarde, iba a decir esta mañana, acostumbrado a tener los cultos por la mañana, ¿verdad? Paz, plenitud, shalom, que es la plenitud en el ser humano, que significa la palabra shalom, plenitud. Vivir en plenitud con Dios, en armonía con Dios y con los seres humanos, el shalom de Dios. Esta era la noticia más grande y extraordinaria que se ha dado nunca al mundo. Es la mejor noticia que se haya dado bajo las estrellas, que Cristo Jesús ha nacido. Aleluya. Aún en las esferas del universo, y tanto en los espacios visibles como invisibles, físicos o espirituales, es la mejor noticia que se le ha dado al mundo. El Hijo de Dios ha nacido. Aleluya. Amén. Jesús ha nacido, Dios con nosotros, Emmanuel, el Salvador del mundo, quien viene a rescatarnos y a liberarnos, quien viene a perdonar, a sanar y a salvar. La mayor
y mejor de todas las noticias que trae paz y gozo. Jesús llenando los corazones de paz y de gozo. En la medida que, no que haya nacido Cristo en el corazón, porque si ha nacido, ni Cristo se da en medida, ni el Espíritu Santo se da en medida, es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad contigo. En la medida que tú deposites fe, así es el caminar tuyo y mío en las cosas del Señor. Porque si Cristo ha nacido en nuestro corazón y dice que Cristo viene a traer paz y gozo, ¿qué te ocurre a ti o qué me ocurre a mí? Esa es una reflexión que en esta tarde tenemos que hacer. Si Cristo ha nacido en nuestro corazón y trae paz y gozo, las demás cosas están supeditadas, no pueden estar por encima. Si hay esa verdadera relación con esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas van a caminar de una manera totalmente diferente, porque el Hijo de Dios ha nacido en nuestro corazón. Quiero hablarte de esto en esta tarde. El Evangelio de Lucas nos dice que el profeta Isaías predijo: un niño nos es nacido. Y Lucas dice: hoy ha nacido, haciendo la realidad esa profecía, algo profético. Y lo primero que nos dice el profeta fue que Él fue dado. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Y te quiero hablar un poquito de esto. Dios se hizo carne. Y fue dado de una manera libre. De una manera libre. Dios dio a su Hijo no por lo que tú vales o no valgas, por lo que tú haces o no hagas, por lo que tú trabajes aún con los pobres o no trabajes, sino Dios lo dio por su gracia, por su misericordia, pero fue de una manera libre y voluntaria. Es dado para todos por el puro afecto de la voluntad divina de Dios. Fue dado por el exclusivo amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue dado y lo único que se hace con un regalo es recibirlo. Recibirlo. Las religiones que venden su fe ignoran que Dios ha dado a su Hijo libre y voluntariamente. De modo que Cristo nació para nosotros. Y dice, nos fue dado solo para los hombres, ni aun para los ángeles. Porque los que quedaron con Dios no necesitan salvación. Y los que cayeron, ángeles caídos, ya están condenados. Por lo tanto, ellos no necesitan haber conocido a Cristo, aunque lo conocieron. De modo que Cristo fue dado para la salvación de la humanidad. Para ti y para mí, para todos los que crean en su nombre. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. La misión del ángel fue la de anunciar su nacimiento al decir a los pastores: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiero decirte que esto es algo sublime, espectacular e impactante. La encarnación de Cristo, la encarnación de Dios a través de Cristo, planteó, dice un comentarista, la más grande humillación a la que la divinidad fue sometida. Dios, siendo Dios, se hizo carne por ti y por mí. Amén. Todos los conceptos de la filosofía han quedado trastornados desde el mismo momento que se anunció que el Verbo llegó a convertirse en carne. De modo que ni la nueva teología que se ha escrito sobre la base de ese Verbo humano, los gnósticos y los filósofos que creían que la cárcel del alma era el cuerpo humano, ellos lo que querían, los filósofos y los gnósticos, no entendían que Dios se había podido o se iba a hacer carne o se había podido hacer carne, porque no lo podían entender con su mente. ¿Cómo Dios se hace carne si la carne es la cárcel del alma? Por lo tanto, ¿cómo podía un Dios santo, santo, escoger un cuerpo para vivir en este mundo?
La posibilidad de un Dios que se encarne y que asuma nuestra naturaleza era incompatible para una mente racional. No se puede entender. ¿Cómo se iba a entender? ¿Cómo se iba a entender que un Dios santo, 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 tomara un cuerpo humano, con todas sus tentaciones y debilidades, con todas sus flaquezas? Por eso, hermano, con la encarnación, Dios asumió el camino de la pobreza. Así lo puso el apóstol Pablo cuando dijo en Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Las preguntas a esta declaración que yo puedo hacer: ¿cómo es que siendo rico se hizo pobre? ¿Cómo es que siendo el dueño de todo se hizo un esclavo que no tenía dónde recostar su cabeza? ¿Cómo es que siendo un espíritu infinito y todopoderoso se llegó a ser visible ante nuestros ojos? Sencillamente lo hizo por amor a ti y por amor a mí, para que tú y yo lo pudiéramos entender. Dios no se quedó en su gloria, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Así, hermano, es como Jesús nació, Dios se hizo carne y se hizo pobre. Los hijos de los reyes nacen en cunas de marfil, en cunas adornadas de oro, colchas de terciopelo y de seda fina, pero el nacimiento de Jesús fue un nacimiento pobre y humilde en una oscura, sencilla y sucia cueva. El nacimiento, eso sí, produjo un gran evento. Los ángeles del cielo vinieron a la tierra. El heredero del reino ha nacido. Todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. La riqueza y el lujo no adornan su nacimiento, pero así lo adorna los ángeles celestiales, aleluya. El Hijo de Dios, quien debería nacer en una cuna de oro y haber sido reverenciado por el César, por Herodes, por grandes reyes, nació en un maloliente lugar donde comían los bueyes, los asnos, los caballos, los animales, sucio. Nació, podríamos decir, en la cocina de los animales. No vinieron diputados, gobernadores, grandes dignatarios, ni enviaron felicitaciones. Al contrario, solo aparecieron unos humildes pastores y unos sencillos magos del Oriente, que por cierto no eran reyes, eran astrólogos, entendían las estrellas, no eran reyes en sí, ni eran tres, tampoco lo dice la Escritura. Tampoco lo dice la Escritura, que eran tres. Quizá eran magos, ¿verdad? Eran magos. La madre de Jesús fue una humilde doncella de Israel. José, el padre adoptivo, un sencillo y humilde carpintero de Nazaret. Tan pobres eran que al momento de ofrecer lo requerido por la ley, cuando a él lo tuvieron que presentar, al momento de dedicar al niño, trajeron 2 palominos, pues no tenían para pagar ovejas ni otro sacrificio de animal, lo más pobre y lo más sencillo que había allí. Esa humildad, esa humillación de Dios hecho carne, siguió en el curso de su vida, en la vida de Jesús. Vivió pobre y murió pobre. Y cuando el diablo lo tentó, le ofreció un camino de grandeza, le ofreció a Jesús. Pero Jesús prefirió aceptar el camino de la humildad, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siendo dueño de todos los mundos, aún de los confines del infinito del universo, no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Siendo dueño de todos los tesoros del mundo, no tuvo una moneda para mostrar la cara ni de Herodes ni de César.
Pudo haber viajado en los mejores carros tirados por veloces y majestuosos caballos. Sin embargo, entró a Jerusalén montado en un simple pollino, en asno pequeñito, humilde y sencillo. Pudo haber desarrollado un ministerio entre los hombres más sabios y cultos de aquella época. Sin embargo, prefirió servir a los más humildes, a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los desamparados y a los mendigos. Y por supuesto, lo más sobresaliente de su pobreza tuvo que ver con la cruz, porque en la cruz solo morían los más viles delincuentes. Desde el nacimiento hasta su muerte tenemos este estado de humildad y de quebrantación de Dios hecho carne, porque Él, siendo hijo de un carpintero, murió en una cruz de madera. Desde el nacimiento hasta su muerte tenemos este estado. Pero, queridos hermanos, queridas hermanas, querida iglesia, Jesús murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y con la resurrección tenemos su glorificación y exaltación. Aleluya. Amén, hermanos. Con su resurrección tenemos su glorificación y exaltación. Por eso Jesús nació, pero fue exaltado por encima de todo. Después que Isaías, hermanos, nos habla, en este capítulo 9 del profeta Isaías, nos habla de ese niño que nos es dado, presentándonos con ese todo un estado, hermano, no ya de humillación, sino al contrario, de exaltación, el principado sobre su hombro, el principado sobre su hombro. Muchos niños y niñas, quienes son los herederos de alguna realeza, infantes e infantas, lo han sido para su país. Pero el único niño, el único infante que nació para tener el principado, o sea, el dominio universal de todos los planetas y reino de los reinos, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ese testimonio lo comprobó Pablo, quien tuvo un vivo encuentro con el Cristo resucitado y dijo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya. Y el apóstol Juan dice: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito. Aleluya. Amén. Normalmente estamos acostumbrados, en especial para este tiempo de Navidad, a escuchar el nombre del niño Jesús. El niño Jesús, ¿verdad? Sobre él mismo se ha hecho toda una tradición que se asocia a regalos, a costumbres, a consumismo, etc. Pero cuando analizamos los nombres que el profeta, ¿verdad?, le dio a ese hijo que nos es dado, a ese Dios hecho carne, vemos que tales nombres se salen de lo temporal para conducirnos a lo eterno. Aleluya, a la eternidad. Dejan el elemento histórico, aún el elemento geográfico, para llevarnos a un plano espiritual, a un plano celestial, a un plano divino. Todos los nombres lo exaltan a Él, como alguien ha dicho que son 5 títulos para un bebé. 5 títulos para el Dios hecho carne, que se hizo carne por ti y por mí. Y lo primero que nos dice ahí el profeta es que Él es admirable, admirable. Si vas al texto ahí, ¿verdad?, de Isaías, en el verso 6, dice: admirable su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable. Amén. ¿Qué es algo admirable? ¿Qué es algo admirable? No hay una expresión concreta. Admirable es algo maravilloso, espectacular, deslumbrante, inigualable. Los he buscado algunos sinónimos en el diccionario, ¿no? Pero no hay nada que tú puedas decir admirable. Hay algo en esta palabra divino, celestial, admirable. Podemos decir que para lo que nuestra vista no está acostumbrada a ver con frecuencia,
Es algo que tú humanamente no acostumbras a ver. Algo admirable. Admirable, que te quedas perplejo, Amén. pasmado, anonadado, paralizado completamente de ver tanta majestuosidad delante tuya. La palabra admirable es algo magnífico, inigualable, inexplicable. Amén. Ese es el niño que ha nacido. Pero ojo, ha nacido en tu corazón. Admirable. Él es admirable porque reúne en sí mismo el lado divino, pero también el humano. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es admirable en su carácter, en su bondad, en su amor, en su misericordia. No han sido vistos en ningún otro ser, en ningún otro ha sido visto este concepto de admirable, en nadie. La hermosura de su santidad acompaña a este nombre, pero sobre todas las cosas sus obras. Dice varios salmos que sus obras son admirables. ¿Cuántas veces te quedas mirando esa bóveda celeste con cada estrella allá en los cielos? ¿Cuántas veces te quedas mirando ese mar en el horizonte? Esa magnitud, algo admirable, inexplicable, inigualable, algo maravilloso que no se puede describir con palabras. Todo Él, todo el Hijo de Dios, Jesús, todo Él es admirable, maravilloso, deslumbrante. El Hijo de Dios, aquel que se hizo carne y nació en tu corazón. Amén. Pero dice también la palabra que Él es consejero. Y lo es porque lo es por su sabiduría. De Él dijo el mismo profeta Isaías, en el capítulo 11 dijo lo siguiente, dice, y reposará sobre Él, Isaías capítulo 11, y reposará sobre Él, hablando del Hijo de Dios, de Jesús, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él es la sabiduría personificada, la sabiduría de Dios hecha carne. Él es el consejero. ¿Es tu consejero Él? ¿Él es tu consejero? Él es la encarnación de aquella sabiduría que existió antes que el mundo fuera, pero sobre todo lo es por el entendimiento que Él tiene del ser humano. Él, antes de que llegue la palabra a tu boca, ya Él la conoce. Él lo conoce todo, Él es omnisciente. ¿Quién podrá negar que Jesús sea el mejor psicólogo y el mejor psiquiatra que hay, cuando Él lo conoce todo? ¿Quién puede negar esto? Que Él conoce los confines de la tierra, y si conoce los confines de la tierra porque Él, el creador de la tierra, conoce hasta el cabello que hoy antes de ducharte o en la ducha te se ha caído. Él lo conoce y le ha dado permiso a los cabellos para que te se caigan. No siempre los consejeros humanos son capaces de dar los consejos sabios y suficientes. A veces nuestros consejos podrían generar más confusión que dudas. Su consejo lo ha revelado en su palabra. Leer su palabra es encontrar la respuesta idónea para ti y para mí. La palabra de Dios es útil, dice el apóstol Pablo, para todo en la vida. Ella es nuestra mejor consejera, la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, hermanas, el profeta Isaías, cuando va a describir a ese niño que ha nacido, no tan solo se queda en que Él es admirable y que es nuestro consejero, sino que aparte le da un valor intrínseco. Y es uno de los textos que golpean el corazón de otras muchas religiones y otros conceptos, porque aquí la palabra es así, y es verídica, en el hebreo aún es así, cuando dice Dios fuerte. Dios fuerte. Ahí está la Trinidad de Dios. Jesús igual a Dios en esencia.
Dios hecho carne. El niño que nació en Belén, que nació en un pesebre y que ha nacido en tu corazón, es Dios fuerte. Jesús, el Mesías prometido, también es Dios mismo. Dios mismo. Esto es lo que muchos ni entienden ni quieren aceptar. ¿Y por qué afirmamos esto, hermanos? Porque nadie pudo hacer lo que Jesús hizo, a menos que fuera Dios mismo. A menos que fuera Dios mismo. ¿Quién ha hecho los milagros que Jesús ha hecho? ¿Quién pudo hacer lo que Él hizo? ¿Quién pudo caminar sobre el mar? ¿Quién se atrevió a perdonar pecados? A perdonar pecados. ¿Quién pudo resucitar? ¿Quién ha podido resucitar si no ha sido Dios? ¿Quién pudo entender lo que había en los corazones allí de los fariseos y de los judíos? ¿Quién podía entender lo que había escondido en los corazones? Hermanos, ¿quién ha resucitado de la muerte venciendo a todos los enemigos que nos esclavizan? Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Dios le dijo a Moisés, Dios, Jehová, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y Jesús dijo sobre sí mismo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Dios fuerte está contigo, bendito sea el Señor. No hay otro como Él. Ese es el niño que nos ha nacido, aleluya. Ese es el niño que nos ha nacido. Pero el niño también dice que es Padre eterno, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y cuando nos habla la Biblia de Dios como Padre, nos revela una de las figuras más tiernas y compasivas que se conozcan. Pero además nos refiere a Dios como el Creador, protector y sustentador de nuestras vidas. Sin embargo, nos está diciendo que el niño de Belén también es el Padre eterno, de modo que es más que un padre humano que cuida de los hijos, porque hay veces que los padres fallan. Pero nuestro Padre de los cielos es aquel que nos ama con amor eterno. Con amor eterno. Es un Padre que dio lo mejor de Él. Aún Él mismo se hizo carne. Él mismo se entregó en la cruz del Calvario para darte a ti vida y vida eterna. Los padres terrenales mueren o quizás abandonan a sus hijos, pero no nuestro Padre eterno. Él siempre está con nosotros para socorrernos, para protegernos y para guardarnos. Él despliega su misericordia y su amor sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Él tiene cuidado de nosotros, bendito sea el Señor. Pero Él también dice, como hemos leído esta tarde, Él también es príncipe de paz. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Así lo declararon los ángeles la noche que Jesús nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En la tierra paz. Shalom. Y el shalom es plenitud. Es tener a Cristo en el corazón. Y tener a Cristo en el corazón significa haber hecho la paz con Dios y haber hecho paz con los seres humanos, a nivel vertical y horizontal. Es tener paz, es tener armonía, es tener un estado interior que sobrepasa todo entendimiento, como la ha ido nuestra hermana en el texto que leyó. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice también Pablo en Filipenses. Cuando Dios está con nosotros, hay algo en nosotros que sobrepasa el entendimiento humano. Jesús vino a ponerle freno, querido hermano y querida hermana, a los conflictos del alma. A los conflictos del alma. La primera batalla que el hombre libra vino a darle paz al espíritu angustiado. Vino a poner reposo a la conciencia culpable, a dejar que un hombre atormentado por demonios ahora pueda estar sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén.
Cristo vino a sacar a los hombres del dominio de la oscuridad donde Satanás les tiene esclavizados para trasladarlos al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Él vino para reconciliar a los hombres con Dios, después que éste había pecado contra él. Él es el verdadero príncipe de paz. El mundo jamás tendrá paz si Jesús no llega a ser su príncipe de paz y a nacer en su corazón. La paz que necesita el alma, con la que reconoce la salvación, esa única paz la da nuestro Señor Jesucristo. La paz, querida alma, te lo digo, no la trae el yoga. La paz no la trae el deporte. La paz no la trae el satín. Ni cualquier otra cura del sueño. La paz no la trae la tila. La paz no la trae Beethoven, ni Mozart, ni Puccini. La paz la trae Jesucristo. Aún la paz no la trae las obras que tú y yo podamos hacer. La paz no la trae que tú repartas alimentos. No. La paz no la trae si tú das tu fortuna a los pobres. No. Eso acalla tu conciencia. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. La paz no la trae lo que tú hagas. La paz la trae Jesucristo en el corazón. Amén. Por eso hay personas que siguen haciendo todo este tipo de cosas. Siguen ayudando, siguen dando, siguen estando, siguen yendo, siguen viniendo y se creen que con eso van a conseguir la paz de su alma, pero siguen teniendo un conflicto interno en el alma. Porque necesitan de que el príncipe de la paz nazca en sus corazones. Amén, hermanos. La Navidad, por lo tanto, es Dios hecho carne. Es humildad, es humillación, pero también es exaltación. Dios con nosotros. El niño que os ha nacido hoy, según les dijeron los ángeles a los pastores, confirmando con esto la profecía de Isaías, nos muestra la humildad de la Navidad. Pero esto por su encarnación. Pero ahora Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te hago una pregunta en esta tarde. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sigue siendo el niño de Belén, aquel que ha nacido en un portal y le cantas villancico? ¿O es Dios fuerte? Es el Hijo de Dios, aquel que profetiza Isaías, el admirable. Él es tu príncipe de paz, tu Dios fuerte, tu Padre eterno, tu consejero. ¿Es Jesús admirable para ti? Amén. Amén.